Eso es. Listo, entonces antes de iniciar con la presentación y con el tema que queremos compartirles el día de hoy, pues sí debemos primero como nuevamente hacer un llamado de atención a todas las familias, porque realmente en el equipo surge una preocupación muy grande y es la poca adherencia de las familias a este espacio formativo. Como muchos lo vieron y lo leyeron, el día jueves, John Jairo envió un mensaje pues al grupo de WhatsApp también como extendiéndoles el llamado de atención porque realmente nos preocupa, nos moviliza y nos genera realmente un poco de malestar el sentir que las familias llegan a la terapia de familia, que es una vez al mes, con tantas dudas, con tantas preguntas, en ocasiones refiriendo como algún malestar porque los usuarios no avanzan o porque los usuarios no hacen uso de las herramientas. Sin embargo, cuando vamos a ver la lista de la asistencia de las familias, son de 400 usuarios, son más o menos 50 familias las que se conectan a la terapia y hoy, por ejemplo, hay 14 personas conectadas y 6 de manera presencial. Y realmente, pues, esta es una muestra y no queremos decir que es que son las familias las culpables de la experiencia de los usuarios. Sin embargo, es muy difícil que nosotros aquí trabajemos con los usuarios, profundicemos tanto en sus necesidades individuales y que ustedes como familias y que ustedes como acompañantes pues no hagan también su trabajo, no hagan también su tarea, no empiecen a formarse. Y pues este no es un llamado de atención tanto para las familias que están conectadas y los que están presentes, sin embargo, sí es mi obligación y mi responsabilidad extender nuevamente esta preocupación y concientizarlos un poco frente a esto, porque pareciera ser que las familias que no se conectan, entonces piensan que es que el problema es el usuario, el problema es mi hijo, el problema es mi pareja, el problema es mi hermano, cuando realmente nos damos cuenta que hay muchas cosas de fondo, que es una cosa estructural, que hay una dinámica familiar que hay que mejorar, que hay que transformar, que hay unas necesidades familiares que hay que empezar, en las que hay que empezar a profundizar. Entonces, por esto, a partir del próximo 28 de febrero, martes, para que las familias que estén conectadas sepan, ya no se va a hacer más de manera virtual. Esta opción se dio en el tema de la pandemia, pues cierto, todos entendemos el por qué. Sin embargo, se continuó porque muchas familias dicen, no, no podemos, pero realmente cuando hacemos en la reunión de equipo un estudio de las familias que no pueden asistir, realmente hay por ahí 10 familias que les queda imposible asistir porque están en otra ciudad o porque están en otro municipio, pero el resto de familias todas pueden asistir. Entonces, para las familias que están conectadas, por favor, para que sepan que dentro de 8 días la terapia multifamiliar es solamente de manera presencial. Desde hace muchos días se había hablado de que íbamos a hacer una sesión para adultos y una sesión para adolescentes, pero casi todos los temas que se han abordado pues son de interés de todas las poblaciones. Con el objetivo de que asistan y que sea más fácil para todos, la idea es que dentro de 8 días se va a hacer para adultos presencial, dentro de 15 días adolescentes, dentro de 20 días adultos y así sucesivamente. Es decir, que las familias de los adultos asisten cada 15 días y las familias de los adolescentes también cada 15 días. ¿Sí? Es clara la información, porque también sabemos que cada 8 días es complejo. ¿Qué dijiste? No entendí, pero no. Va a ser cada 15 días, amor. Van a ser 2 en el mes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta a las personas que están conectadas? No, señora, todo claro. Nosotros, dentro de 8 días va a ser para adultos. Igual, en el transcurso de esta semana, les vamos a enviar un videito que hicimos las personas, las profesionales que acompañamos pues todo el tema como de familia, extendiéndoles nuevamente la preocupación y con un cronograma para que ustedes sepan
este martes es de adultos, este martes es de adolescentes y así sucesivamente. ¿Listo? Yo sí quisiera de pronto escuchar a las personas que asisten de manera juiciosa, como la experiencia, porque sé que las que están acá han estado también de manera virtual. Entonces, sí quisiera de pronto que ustedes que han venido juiciosas de manera presencial nos cuenten un poquito, pues, qué es estar acá y no desde allá, lo que tú decías, por ejemplo, ahora, Karen. Bueno, pues digamos que yo he tenido la oportunidad de estar en dos momentos, cuando únicamente era pues la opción presencial y ahora que se abrió pues la posibilidad virtual que pues obviamente se flexibilizó, pero por una condición puntual que fue la pandemia. Y pues estando desde ambas miradas, realmente es muy importante poder asistir y hacer el esfuerzo de venir de manera presencial, porque de manera virtual, pues finalmente, primero, uno tiene muchos distractores, segundo, no es lo mismo cuando tú estás escuchando conectado en una virtualidad, cuando estás aquí viendo a las personas, interactuando, incluso uno como que vence un poquito la pena de abrir un micrófono, aquí se siente más en confianza y a veces se puede quedar uno desde la virtualidad, como con la duda, ¿será que yo hablo? ¿Será que me quedo callado? Y aquí uno puede compartir muchas experiencias y también unir lazos. Yo creo que como poder conocer a otras personas que están pasando por situaciones similares y poder compartir desde las experiencias. Creo que sí, definitivamente lo que decías ahora, yo creo que uno no puede pretender entregarle la responsabilidad del progreso de sus familiares a los terapeutas, porque pues los primeros llamados y los más interesados pues somos nosotros, en este caso yo mamá, y si mi hijo, y si yo no le muestro adherencia a mi hijo, pues qué ejemplo le estoy dando, porque el día de mañana, pues con qué autoridad moral yo le digo, tú, ¿por qué no eres adherente al tratamiento? Si yo soy la primera en que no estoy asistiendo. Entonces, pues yo procuro asistir cuando no virtual y cuando no, pues por el trabajo tengo que viajar mucho, pero la verdad sí, pues la invitación es a que no nos perdamos esos espacios tan valiosos que son muy enriquecedores y además que nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo, ¿sí? Si uno es despreocupado, yo escuchaba a una usuaria que es hija de una persona conocida y me decía, no, pues es que la verdad es que yo voy, pero es que mi papá, por ejemplo, tampoco está muy interesado, entonces él, por ejemplo, a las sesiones de familia no va. Entonces, yo escuchaba eso, yo decía, ¿verdad? O sea, ellos están viendo todo el tiempo, también uno que está comprometido está con ese proceso, esa es como la experiencia que yo puedo compartir. Totalmente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona? Pues yo he tratado lo más que he podido estar presencial. O sea, me parece súper importante estar acá porque, como dice la compañera, es muy diferente uno en la virtualidad porque uno hace una cosa, otra cosa, o sea, no está tan pendiente. Para mí me gusta mucho y no es como estar tan pendiente. También es totalmente una experiencia muy diferente. Y sí, es el acompañamiento que uno tiene con el usuario, porque como le han pegado todo el problema a la institución donde está tu parte. Y yo pienso que estando nosotros acá, colaboramos mucho para que ellos también tengan la adherencia. A mí me ha servido mucho y las herramientas que me han dado me han sido de vital importancia. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto muchos de ustedes han escuchado un poco, ¿cierto? Digamos que de pronto muchos de los usuarios que acompañan llegan con un diagnóstico de personalidad y quedan las familias como gringas. ¿Qué es eso? Y se ponen a googlear, ¿cierto? Y queda uno más perdido. Y queda uno más perdido, ¿de acuerdo? Pero eso pues es natural del ser humano, ¿cierto? A nosotros nos genera curiosidad algo y pues necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. También como en pro, en mira, en búsqueda de ayudar y de aportar de la mejor manera, ¿cierto? Solo que muchas veces no buscamos en las mejores fuentes. Es por eso que nosotros tenemos como institución ese llamado a educarnos, ¿cierto? Más allá de brindar el servicio, es que ustedes empiecen a conocerse como
en calidad de pacientes, en calidad de familia, en calidad de dinámicas y sobre todo en calidad de seres humanos, ¿de acuerdo? Si bien esta información es súper importante para que la pongamos, la traigamos a colación en el caso de nuestros acompañados, pues también es importante para que empecemos a observarlos porque también nos puede aplicar. ¿Listo? Si en medio de la sesión tienen alguna duda, las personas que están de manera presencial o virtual, la pueden hacer y explicamos, listo, desde que sepamos la respuesta, si no la buscamos. Listo. Antes de, ¿qué es para nosotros la personalidad? O ¿cómo defino yo mi personalidad o la personalidad de mi hijito, de mi pareja, de mi amigo, de mi compañero? ¿Qué es eso de personalidad? Pues la personalidad son como estos rasgos de comportamiento que identifican o que diferencian a una persona de otra, que pueden ser muchos heredados y muchos adquiridos como por el entorno en el que se desenvuelve la persona. Y que marcan como esa pauta, esa individualidad pues de cada ser. Venga para acá, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo frente a lo que cree que es personalidad? Ok. Listo, entonces, ¿qué es la personalidad? Como lo dice Karen, la personalidad es la organización relativamente estable de características estructurales y funcionales innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones del desarrollo del ser humano, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las diferentes situaciones, ¿sí? La personalidad abarca tanto la conducta manifiesta, es decir, lo que nosotros vemos, cómo se comporta el otro, y la experiencia privada de la persona. Y esto nos permite, como dice Karen, pues construir una identidad propia y adaptarnos al mundo y al entorno. Entonces, dentro de la personalidad están las emociones, las cogniciones, las motivaciones, los estados afectivos, las conductas y los comportamientos. Hemos escuchado de pronto en algún momento que decimos, ay, Karen tiene mucha personalidad. ¿En qué ocasiones hemos escuchado eso? O ay, es que esa persona casi no tiene personalidad. Eso lo hemos escuchado. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando una persona tiene mucha personalidad, ¿es qué? Pues uno siempre escucha que porque es una arriesgada, y no les da pena de salir como sale. Es una realidad, dice, pero tenemos que usar para mí, eso es una velocidad de la gente, pero... Sí, pues sería. Si te soy sincera. Energía como salió, no es personalidad, para mí es no tener un espejo en la casa. Hay muchos confundimos esa forma de ver las cosas. Para mí personalidad es lo que cada individuo expresa de sí mismo. Listo, entonces no quiere decir que la que sale como sale tiene personalidad y la que no tiene personalidad, porque finalmente aquí todos tenemos personalidad y que el hecho de que yo salga de X o Y forma, eso hace parte de mi personalidad, pero no determina mi personalidad. Listo. Entonces, la personalidad también usamos estos términos como si fueran lo mismo, como si significaran lo mismo, sin embargo no es así. Temperamento, entonces lo que planteaba ahorita Karen. El temperamento es la parte de la personalidad que le proviene de la biología, es innato, heredado e inmodificable, son los factores hereditarios. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, sale gritado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros heredamos del papá o de la mamá, ¿sí? Pero en ocasiones decimos, no, es que como mi papá es así, entonces yo también soy así y eso no lo puedo cambiar. Ojo,
porque ese es el temperamento y según como algunas lecturas, el temperamento es el 20 o el 30% y el carácter, ojo lo que es el carácter, se refiere a la parte de la personalidad que proviene del ambiente que rodea a la persona, ¿sí? Se adquiere mediante el aprendizaje y es derivada de la interacción social. Es decir, que yo podré salir muy parecida a mi papá es mal geniado, esto y esto y esto. Eso no quiere decir que yo por medio de mi carácter no pueda empezar a transformar esos rasgos de personalidad. Entonces, el temperamento más el carácter es igual a la personalidad. Y la personalidad que me permite hacer una interpretación de la realidad a través de los sentidos y los significados que yo le he otorgado a la existencia, lo que le da sentido a mi vida. ¿Listo? Esto es importante porque finalmente, en casi todos los usuarios, sobre todo en los mayores, pues se ven rasgos de personalidad. Nos podremos ver identificados con muchos rasgos que ahorita vamos a mencionar. Sin embargo, no quiere decir porque ahorita nos vamos a empezar a sentir, ay, entonces yo soy límite, ay, entonces yo soy esto, entonces yo soy esto. Entonces, No. mi esposo es esto. Y se van a decírselo. Y nosotros nos metimos en un problema una vez. Ah, sí, varias veces. Y seguiremos. Seguiremos. Sí, seguimos estudiando las personalidades. Entonces, ojo, una cosa es la personalidad, una cosa es que una persona tenga un trastorno de la personalidad y otras cosas que unas personas tengamos rasgos de tal o tal o tal personalidad. ¿Cuál creen que sería la diferencia? ¿Cómo yo sé cuándo es una personalidad, un modo de ser sano y cuándo empieza a ser un trastorno? Hola, hola, hola. ¿Cómo así? Alguien alzó la mano, María Camila. Aquí. Yo pienso que cuando se sobresalta y se sale de la línea del temperamento, ahí ya es cuando empieza a verse el trastorno, o más bien, cuando tú estás en tu ambiente normal, ¿cierto? Y sales con una actitud que no es normal, que no es tuya, que es como desafina mucho lo que eres como persona. Pienso que es Gracias, amor. cuando esos rasgos, digamos, que afectan la realidad del individuo, ¿cierto? Entonces, que termina por tener conflictos porque no tiene la capacidad de enfrentar la realidad de una manera adecuada. Eso yo creo que es cuando podemos identificar que hay pues ya un trastorno. ¿Sí? Esos rasgos de la personalidad no permiten enfrentar la realidad al individuo de manera adaptativa. No sé. Pues yo pienso que el trauma que empieza cuando ya usted empieza, lo que usted dice de la realidad, pero en la vida cotidiana. Ya empieza a afectarlo con la vida, pues, con la relación interpersonal con la gente, el trabajo, el esfuerzo con la familia. Eso es clave. Ajá. Que ya empieza a ser el ambiente. O cuando es variable, reaccionar con una forma y otra en un momento Eso depende del tipo de personalidad, ¿cierto? Pero entonces ustedes están en lo cierto, ¿de acuerdo? Pero hay que tener unas claridades, unos apuntes súper precisos. Resulta que los tipos de personalidad, como ya lo vimos, es la manera en la que yo empiezo a ver mi realidad, ¿cierto? Por ende, si yo soy súper mal geniada, si yo soy súper cambiante, variable en mi estado anímico, pues esa es mi realidad. Entonces, para mí, eso puede volverse muy normal, ¿cierto? Si yo hoy me levanto feliz y al momentico estoy triste y al momentico amo a mi mamá, pero al ratico ya la odio, pues para mí eso puede ser lo más normal del mundo, porque es la forma en la que aprendí a vivir, ¿de acuerdo? Puede que ya esté siendo un trastorno de personalidad porque me está afectando la relación interpersonal, porque está generando diferentes dificultades en mis esferas, pero yo no me doy cuenta. ¿Y por qué no me doy cuenta? Porque es mi forma de ver la vida y es mi realidad. Eso se llama síntomas egosintónicos.
¿cierto? O sea, están claros, pero yo no los percibo porque finalmente estoy viendo únicamente desde mi perspectiva. Es ahí donde entra a jugar un papel clave la familia, ¿cierto? Porque son los que empiezan a tener disgustos, malestares, no sé qué. Hay un tipo de personalidad que vamos a ver más adelante, que es el que más suele buscar ayuda y empezar a observarse, porque realmente empieza a tener muchísimas dificultades en sus relaciones interpersonales. ¿Listo? Pero generalmente en la mayoría de los trastornos de personalidad no se dan cuenta. ¿Listo? Listo. ¿Por qué es importante trabajar en el tema de la personalidad y que si bien la idea no es que nos volvamos expertos en cada uno de los grupos y en los tipos, pues es importante, lo que decía Vale ahorita, que empecemos a identificar no solo nuestros rasgos de personalidad, sino también los rasgos de personalidad de las personas que acompañamos. Porque ustedes saben que esto va más allá de que dejen de consumir, de que dejen de jugar, de que dejen de esto, de que dejen de comportarse de X o Y forma. Esto, el fondo de esto será la personalidad. Y cuando yo empiezo a entender las características de cómo se construye la personalidad en los adolescentes, todavía eso no lo podremos determinar en un diagnóstico. El diagnóstico es problemas relacionados con la acentuación de rasgos de personalidad. Por ser menores de edad, no podemos darles un diagnóstico de una trastorno de personalidad límite. No podemos porque es menor de edad. Sin embargo, ¿por qué trabajamos tanto? Porque es menor de edad, porque Aparte, están formando como exacto, por lo mismo, ¿cierto? Está todavía en proceso de formación, todavía no se ha acentuado y legal y clínicamente pues no se puede diagnosticar de personalidad a un menor de edad. Además, que es claro que la personalidad se dice que se acaba de construir entre los 25 y los 30 años, ¿cierto? Entonces no podríamos determinar. ¿Pero por qué es importante esto? Para que empecemos a entender a los hijitos y a las parejas, porque son así. ¿Quiénes ya construyeron su personalidad? Listo. La idea de hoy es trabajar como las generalidades de qué es la personalidad, cuáles son los tipos, los trastornos, y en la próxima sesión se profundizará en clúster A, dentro de 15 días clúster B y clúster C. Hoy es como por encimita, pero para que ustedes también vayan tomando apuntes, y los que están en casa pues también las diapositivas. Listo. Listo. Ahí. Trastornos de la personalidad, generalidades, ojo, para que no empecemos a decir, entonces yo soy esto, yo soy esto, yo soy lo otro. No. Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación, duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante en la persona afectada y o afecta su capacidad para desenvolverse, lo que decían ahorita ustedes y manifestaban cuando esto empieza a generar dificultades en las diferentes esferas de desarrollo. Se han clasificado 10 tipos de trastornos de la personalidad y cada uno tiene dificultades específicas que afectan casi todos la autoimagen y el patrón de respuesta ante los demás y ante situaciones de estrés. ¿Sí? Los síntomas difieren dependiendo del tipo de trastorno de la personalidad, pero en general presentan dificultades para relacionarse con los demás y manejar el estrés, y o tienen una autoimagen que varía según la situación y que difiere de cómo la perciben los demás. En esto de que presentan dificultades para relacionarse con los demás y manejar el estrés, es que empiezan, cuando experimentan estrés, ansiedad, no sé qué, empiezan a buscar salidas y escapes, que son ¿qué? El juego, el alcohol, la marihuana, el cigarrillo, el no sé qué, el no sé cuántas. Empiezan a buscar supuestos refugios, ¿cierto? Listo. La existencia de un trastorno de personalidad se produce, ojo, cuando los rasgos de personalidad se ven tan pronunciados, rígidos y desadaptativos que la persona afectada presenta problemas en sus diferentes esferas de desarrollo, emocional, familiar, académica, laboral y social.
Bueno, estas desadaptaciones sociales pueden causar angustia significativa en personas con trastornos de la personalidad y en aquellas que los rodean. ¿Quiénes se sienten identificados? Ninguno. La mayoría de las personas cuyos rasgos de personalidad son ineficaces o tienen consecuencias negativas intentan cambiar sus patrones de respuesta. En contraste, las personas con un trastorno de personalidad no modifican sus patrones de respuestas. Incluso cuando estos patrones son repetidamente ineficaces y sus consecuencias son negativas. Lo que tú decías ahora, Exacto. pues no hay un reconocimiento. Ajá. ¿Yo qué voy a cambiar? Sí, así soy yo. ¿Cierto? Acépteme como soy. No hay conciencia. Ajá, exactamente. Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación, porque la gente no se ajusta, no se adapta como las circunstancias lo requieren y varían según su gravedad y duración, ¿cierto? Esto tiene unos criterios para el diagnóstico, no es algo que se evalúe a ojo, ¿cierto? No es algo que diagnostiquemos en la familia, ¿cierto? Por eso hay que tener tanta precaución con la información que recibimos, que sea para mejorar y construir y que no sea pues como para utilizar en forma de ofensa, no sé, de una mala manera. ¿Listo? De manipulación, ¿cierto? La idea de formarnos y de aprender, pues es empezar a entender desde la empatía, ¿cierto? ¿Cómo voy a acompañar? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Cuál tiene que ser mi postura? O incluso no justificar, ¿no? Porque uno también podría caer en el Ajá. extremo. Como él tiene eso, entonces yo me permito todo. Ajá. Exacto. Ojo, estos trastornos de la personalidad se tratan con la psicoterapia, algunos con terapia farmacológica para disminuir niveles de ansiedad o depresión, característicos de algunos diagnósticos, ¿cierto? Pero generalmente tienen un buen pronóstico. Hay uno que también vamos a ver que pues, es el como más complejo, ¿cierto? Pero en general tienen un buen pronóstico. Esto quiere decir que no se puede volver una justificación, ¿listo? Que tiene un manejo, que no es que yo esté sesgada y entonces ya no entiendo, me tienen que aceptar. No, sí tienen un tratamiento y es por eso que es importante pues empezar a reconocer. ¿Listo? Los 10 trastornos de personalidad son clasificados en 3 grandes grupos. Ustedes van a escuchar mucho la palabra clúster. Clúster significa agrupar, ¿cierto? Entonces son grupos o clúster, lo mismo, A, B y C, ¿cierto? Estos grupos comparten ciertos rasgos de personalidad, pero cada trastorno tiene sus particularidades. ¿Listo? ¿Hasta hay alguna duda? No. Podemos hacer un quiz. Sí, listo. Entonces, ¿cuáles son las esferas que afecta una persona que tiene trastornos de personalidad? El temperamento. Social. Bueno, ¿qué compone la personalidad? El temperamento. Sí, cuatro. Sí, se El ganaron. temperamento es biológico, el temperamento es biológico y el carácter es de lo que, del mundo que rodea al paciente, pues de las características sociales, familiares y laborales que tiene el paciente. Exacto. Sí, María Camila, gracias. Bueno, ¿a quién se le hace conocidos esos nombres? Grupo A, grupo B, grupo C o clústeres. ¿Sí se les hacen conocidos o no? Sí. Sí, bueno, entonces, ¿qué características tiene el clúster A? Los que son, los que se sienten miedo como por dos, a la noche. Que hay una desconexión de la realidad. Hay una desconexión de la realidad. Ajá, ¿qué más? Como miedo, Eh, alerta, sí. Alerta, como, no sé, como la defensiva. Entonces, dentro de los trastornos de personalidad hay 3 clústeres, 3 grupos, grupo A, grupo B, grupo C, y en cada uno de estos grupos hay unos tipos. Entonces, en grupo A o clúster A hay tipo 1 que es paranoide, tipo 2 que es esquizoide y tipo 3 que es
típico, que ya mi compañera nos va, si quieres ¿Cuál pasemos es entonces esa? cada uno, ¿cierto? Sí, Mejor, Le damos como cada uno y después nos devolvemos al clúster. Ay, qué pena, la pregunta anterior. Sí, dale. claro que sí. Igual nosotros les podemos compartir de esta presentación. Ahorita se las enviamos. Sí, Gracias. dale. Listo, entonces. Entonces, clúster A, tipo 1 sería paranoide. Listo, entonces, en este grupo de A nos encontramos con personas que generalmente tienen comportamientos un poco diferentes de los estándares sociales, ¿cierto? Que podemos decir como que ve, esta persona es como rara, ¿cierto? Con respeto. Listo, pues es como diferente. Listo, y vamos a entender por qué. Entonces, en el primer subtipo, que es el paranoide, nos encontramos personas que son muy desconfiadas, muy celosas, muy rencorosas. Listo. Entonces acá nos vamos a encontrar a la típica persona que se engancha con que, por ejemplo, su pareja le va a ser infiel. Listo, pero esto empieza a ser un pensamiento muy intenso, muy disruptivo y que empieza a afectar la relación de pareja. Listo. Eso para entenderlo, pero se ve en todas las esferas. Esta persona se siente atacada muy fácilmente, se toma las cosas muy personales, listo, siempre es con esas ideas de me van a traicionar, como que están armando algo en contra mía, como que encuentra significados a lo que pues no tiene significados, ¿cierto? Por ejemplo, ve, hoy llegó oliendo raro, pero pues no era una realidad, pero a nivel psíquico y desde su perspectiva, realmente empieza a construir esas ideas. Entonces, para él o para ella puede ser súper normal, puede ser su forma de ver la vida, realmente se sienten como prevenidos todo el tiempo y no está sucediendo, ¿cierto? Construyen su realidad desde ese lugar. ¿De acuerdo? Muy empeliculados. Listo, el subtipo 2, esquizoide. Entonces, estos tipos de personalidades se caracterizan por una falta de interés por tener relaciones sociales, ¿cierto? Entonces, es la típica persona que tú ves que mantiene muy solo, muy sola, pero no le afecta, realmente no le afecta. No es que, ay, estoy solo y estoy triste, no, realmente está solo porque no le interesa, entonces no tiene pareja porque no le interesa tener pareja. Las relaciones con la familia son muy deficientes porque no le interesa tener relaciones con la familia. A ver, Pregunta. en ese segundo. Y tengo un nieto, de la que tenía 13 años. Y para sacarle las palabras, el que se las humanos para no, él no socializa. Él puede tener, pues, como en ese factor. Lo mismo que... No me interesa en nada. Si usted dice que se sienta ahí, se quedó. Y ya no interesa nada. Es muy buen estudiante, sí. Pero es demasiado social. Digamos que con eso que tú dices, pues claro, uno puede decir, sí, está como formando unos rasgos, sin embargo, para establecer un diagnóstico se necesita una evaluación clínica completa, donde se conozca toda la historia, toda la forma de ser, antecedentes, porque sabemos que es una parte biológica, cómo fue su proceso de crianza, si es así en todos los espacios, o si no es así en todos los espacios, si realmente no le interesa socializar, o de pronto es que le han hecho bullying y le teme socializar, ¿cierto? Si es que no le interesa tener una novia, o de pronto es que siente mucha timidez al relacionarse con una mujer, ¿cierto? Digamos que hay muchísimos factores que pueden entrar a ser parte de un diagnóstico y por eso hay que tener como mucha cautela en eso, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que son unos rasgos que se pueden asemejar, pero no podríamos decir, sí, Ya que es un trastorno de personalidad y menos en un tipo de trastorno. Entonces, si tú a esta persona le haces un halago o la insultas, no le importa. No le importa. Realmente no le importa. Es como si sintiera o viviera desde estar solo en su mundo y ya. ¿De acuerdo? De esas personas que sentimos que nada, absolutamente nada los moviliza. Que son como muy planos. Listo. El subtipo 3, esquizotípico. Este es un tipo de personalidad que está
desapareciendo de los trastornos de personalidad, porque se ha empezado a considerar como una variación de la esquizofrenia. ¿Listo? Donde empiezan a aparecer ideas de comportamiento que realmente llaman la atención, ¿cierto? Como que, por ejemplo, empezó a llover y yo digo, pues pucha, está lloviendo porque Dios me está mandando una señal y eso es que no quiere que yo salga, ¿cierto? Que, por ejemplo, no sé, salí de la casa y me encontré con, a ver, un ejemplo bien loco, con una piedra morada, no sé, ¿cierto? Se encontró con una piedra morada y fue pucha, esta era la señal que yo estaba esperando, ¿cierto? Empiezan a hacer como ideas de referencia que ya empiezan a llamar la atención, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de personalidad se considera o tiene características de personas que son como raras, como con un comportamiento y con unas verbalizaciones que uno dice como que será verdad o será mentira, ¿cierto? ¿Y verán qué? Paranoia. Sí, pero ese sería más de los paranoides que están como que muy prevenidos todo el tiempo, ¿cierto? Este realmente se toma las cosas personales, todo lo que sucede tiene un significado para sí mismo, como que algo le va a pasar, todo se referencia con todo, ¿listo? Entonces por eso empieza a clasificarse con las esquizofrenias, ¿de acuerdo? Listo. En el grupo B, entonces está subtipo 1 antisocial, subtipo 2 límite, subtipo 3 histriónico y subtipo 4 narcisista, que acá hay varios que van a sentir identificados. No el trastorno de personalidad de sus hijos o de sus acompañantes, pero sí muchos rasgos. Listo. Entonces, en el antisocial, en el antisocial nos encontramos con características de personas que no respetan las normas sociales, ¿cierto? Y esto empieza desde muy pequeños. Si bien, por ejemplo, en la adolescencia no se puede diagnosticar un trastorno de personalidad, sí empezamos a encontrar en los estudios que hay una gran relación entre TDAH, trastorno oposicionista desafiante y trastorno de la personalidad antisocial. Por eso es que es supremamente importante en el proceso de crianza las normas, los límites, que haya pues como un adulto responsable que esté como infringiendo, pues no infringiendo, no imponiendo, pero todo, imponiendo la norma. Me dicen sí. Entonces, si nos encontramos pues con un adolescente, por ejemplo, que tuvo su diagnóstico de oposicionista desafiante, tiene altas probabilidades de que en la adultez sea diagnosticado o tenga una personalidad de tipo antisocial, donde pues realmente no siente esa empatía o ese interés por los derechos y por el bienestar de las otras personas. ¿De acuerdo? Acá nos podemos encontrar con el engaño, la manipulación emocional, listo, y esto se ve en todas las escuelas. Mamá y papá con los hijos, hijos con los papás, hijos con la novia con el hijo, con los amigos, de todas las maneras, en el trabajo, que es un jefe, que, mejor dicho, se ve en todas las presentaciones, listo. Yo digo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces las personas como que tienden a confundir pues la persona que es asociada, o sea, que no le gusta, no se le facilita socializar, pero este sí es un antisocial, de la parte Sí. encerrado, pues no, obviamente todo, pues lo que representa ser antisocial Es totalmente diferente. Ajá. y a veces como que se van etiquetando las personas, uno escucha, los papás que mi hijo es tan antisocial. Pero son dos cosas diferentes. Muy diferente, ¿cierto? La social nos habla más de esa incapacidad o esa dificultad para relacionarnos en aspectos del ambiente social, ¿listo? Mientras que la personalidad, pues es una vaina totalmente diferente. Acá nos empezamos a encontrar con las máscaras, ¿cierto? ¿Y de qué manera? Lo relacionamos con la manipulación. Por ejemplo, tú ves a un antisocial y muchas veces no te vas a encontrar con esa persona agresiva o maluca o grosera en un primer momento, sino que en un primer momento son muy suspicaces, son muy empáticos, son muy comprensivos y tienen esa gran capacidad, esa gran habilidad para observar qué es lo que necesitan.
¿listo? Y por ahí entra, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde también hay que estar como muy atentos en nuestros tipos de relaciones afectivas, bueno, de todo. Ahí por encimita, porque de ahí hay mucha tela por cortar. En el trastorno límite, ese es yo creo que el que más escuchamos acá, ¿cierto? Por ende, ustedes ya se lo saben súper bien, entonces vamos a seguir con él. Bueno, entonces, en el trastorno límite nos encontramos con una inestabilidad en el autoconcepto, en autoestima, ¿cierto? Y en el relacionamiento con los otros. ¿Listo? En las personas con este tipo de personalidad nos encontramos con una experimentación de las emociones muy intensas, ¿cierto? Estas son las personas que se podría decir que más conectan con su emocionalidad y por eso tienden a ser muy impulsivos. ¿Listo? Con este tipo de personalidad hay que tener muchísima precaución porque en medio de su impulsividad pueden resultar, por ejemplo, agrediéndose, haciéndose daño y sin quererlo acabando con su vida, ¿cierto? ¿Y por qué les digo esto acá? Acá en este trastorno límite, ustedes lo van a ver cuando vean pues solamente el clúster B, hay subtipos del trastorno límite. ¿Listo? Dentro de esos subtipos nos encontramos, por ejemplo, con uno que es muy manipulador. ¿Listo? Entonces, se hace la víctima, pero empieza a ser el victimario, ¿cierto? Y empieza a manipular. Y resulta, por ejemplo, en una pelea con el novio, diciendo, yo me voy a matar, si usted no hace esto, entonces yo acabo con mi vida, tin, tin, en medio de la impulsividad se mató. Y no quería matarse, solamente estaba manipulando. ¿Listo? Son palabras muy fuertes, lo sé, pero es verdad. ¿Listo? Y es importante reconocerlo porque es la realidad de muchos de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces no está la intencionalidad clara de querer acabar con la vida, pero en medio de los impulsos se puede hacer. Las relaciones en este subtipo de personalidad son supremamente inestables. ¿Y a qué nos referimos con inestables? Que son personas que transitan entre las polaridades, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Hoy te amo, pero mañana te odio. Listo. Hoy peleé con mi novio y le dije hasta de que se iba a morir, pero mañana le estoy diciendo que volvamos porque sin él no puedo vivir. ¿Cierto? De todo. Siempre con la mamá. En un momentico es la mejor, me ayuda, me acompaña de todo, pero al momentico una situación pequeña me detonó y ya la odio porque se mete en todo, porque me hace esto, porque ¿cierto? Entonces, amor y odio en todo. Hoy empiezo súper motivado un proyecto que tengo, pero mañana me aburro y ya no quiero hacer nada. Listo, eso ya no me apasiona. Hoy me levanto súper feliz, con ganas de comerme el mundo, pero mañana me quiero quedar durmiendo ya que crece, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener mucha precaución también porque en este tipo de personalidad, en este grupo, clúster B, son muy emocionales, ¿listo? Entonces suelen tener comorbilidad, asociar trastornos del estado de ánimo, como una depresión, como una ansiedad. Entonces, esa mezcla es bonita, ¿cierto? Hay que saber diferenciar. Tipo 3, histriónico. Entonces, la personalidad de tipo histriónica son esas personas que buscan llamar la atención, ¿cierto? Es la típica persona que tú ves hablando duro, riéndose, tirando el chiste, como marcando el territorio porque disfruta ser el centro de atención, ¿cierto? Generalmente son personas muy superficiales, muy teatrales, con conversaciones muy desde lo dramático, ¿cierto? Su vida es muy desde lo dramático también. Las emociones son muy cambiantes. Es común encontrarse con personas con ese tipo de personalidad que, por ejemplo, en los contextos sociales sean súper histriónicos y disparados, activos, pero en su casa como que cambian totalmente, ¿de acuerdo? Son muy influenciables por los demás también en este subtipo de personalidad. Y en el bueno, y acá tenemos el tema. bueno.
Muchas personas pueden tener una actitud seductora, ¿cierto? Se preocupan muchísimo por su apariencia en esa misma búsqueda de llamar la atención, ¿cierto? De ser el centro. Se caracteriza por un patrón generalizado de excesiva emocional y de búsqueda de atención. Okay. Y el 4, narcisista, rasgos narcisistas. Esos Aquí también los conocemos. conocen bien, ¿cierto? No. Es que no, generalmente le dicen a una persona cuando uy, ese tipo tan narcisista es como es machista, a lo que llamamos machista, a lo que muchas personas le decimos narcisista. Pero ayer lo que nos explicaba, por ejemplo, Diego, Diego no tiene nada que ver con una cosa con la otra. ¿Qué entendiste ayer? Pues yo lo que pude, lo que yo entendí de los narcisistas ya es que son personas que les gusta ser muy halagadas. Y yo lo tenía muy en pensar que eran personas muy machistas. Y no, son personas que les encanta que todo el mundo los alabe, que se parece muy parecido a lo al histriónico, que les gusta ser el centro de atracción del mundo, se las quieren saber todas. Como minimizando a los demás. Sí, Sí, de acuerdo. De ahí. Totalmente. Entonces, las personas narcisistas creen que son la cerecita del pastel. ¿Listo? Entonces, generalmente y en la vida real nos encontramos con personas que tienen muy baja autoestima. ¿Listo? Pero para compensar esa baja autoestima, entonces empiezan a emplear su tipo de personalidad que les permite posicionarse desde otro lugar ante su realidad que les va a evitar mucho sufrimiento. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de personalidad, pues yo soy lo más importante, yo requiero más atención. En una relación, pues imagínense cómo es, ¿cierto? Tener un tipo de relación donde yo soy el centro. Esto, ojo, esto no se da en hombres, se da en hombres y en mujeres. Listo, las mujeres también somos narcisistas. De hecho, en casi todos los tipos de personalidad podemos ir encontrando rasgos como que yo digo, ay, papucha, así. Como que Se sienten se acomoda a identificados. mí y eso está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tener un rasgo de personalidad narcisista también me va a permitir empezar a reconocerme, a darme mi lugar de cierta manera, ¿cierto? Pero que no se vuelva patológico, ¿de acuerdo? Generalmente son personas que tratan de demostrar que son muy exitosos, ¿listo? Entonces, puede que sean exitosos, pero casi nunca es realidad. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, por ejemplo, conozco una persona nueva, le digo, no, es que yo soy una empresaria, a mí me va súper bien, a mí me ascendieron y me pagan tanto y y en la realidad no es así. Incluso puedo decir que estoy súper bien en mi trabajo y ni siquiera tener trabajo, ¿cierto? Puedo decir que vengo de una familia donde no tengo ni que trabajar y pues realmente no, pues no tengo nada, ¿cierto? Siempre es esa búsqueda como de posicionarse, como de que los demás admiren, pero realmente pues es como muy vacío ese trasfondo. Todas las personas podemos tener un poquito de cada uno de los Rasgos. Sí, son rasgos de personalidad. Solo que generalmente hay un tipo de personalidad del que tenemos más rasgos, ¿cierto? Como porque se me vuelven las palabras, es el que predomina, el que prevalece. ¿De acuerdo? Pero generalmente tenemos rasguitos de casi todos los tipos de personalidad. Estas personas buscan un trato especial. Listo, siempre quieren que las demás personas los traten así, por eso pueden llegar a tener actitudes como de humillación. Listo. También podemos encontrarnos el típico jefe explotador, pretencioso, ¿cierto? El que exige más de lo que puede exigir. ¿Hasta hay alguna duda? No. No, listo, ahora vamos a hacer el quiz. Ahorita tenemos solo donde están los títulos y ustedes explican. Ahí tampoco. ¿Alguna de las personas que está conectada tiene alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? Esos rasgos narcisistas podrían desde digamos, demostrar superioridad o tener éxito, como desarrollar ansiedad. ¿Sí? ¿Podría ser? Sí. ¿Se puede relacionar? Sí. Este subtipo P es
tiene más tendencia a la depresión, ¿cierto? Pero como dijimos ahorita yo lo dije, en el grupo B son muy emocionales, entonces se puede correlacionar muy fácilmente con otros diagnósticos como ansiedad, depresión, porque esta persona narcisista pues realmente anhela llegar a esas expectativas que se imponen, ¿cierto? Y cuando yo como que conecto y me doy cuenta que eso no es real, me puede generar frustración y ansiedad, ¿de acuerdo? Para muchas personas, digamos que esas pretensiones son buenas porque los movilizan y realmente son súper exitosos, ¿cierto? Pero otras personas que solamente es desde su imaginario, no lo materializan, no actúan en consonancia con eso, entonces se frustran, que ven en su imaginario lo que quisiera tener, pero que no tienen. Pregunta. Que todos los seres humanos estamos clasificados estamos clasificados en tres áreas. O hay alguien como pues no sé, Hay alguien que se salve. Hay alguien No, es que esto no es normal. O sea, así somos varios, no. No quiere decir ahí están explicados. No, haciendo eso la cuenta personal. El trabajo es angustiante. ya es un trastorno cuando se vuelve patológico y afecta todas las esferas de desarrollo, la familiar, la laboral, pero el tener rasgos de personalidad no quiere decir que es patológico. Por ejemplo, para que sea más claro, ¿cierto? En el antisocial, listo, ese es el tipo de personalidad como que más compleja de tratar porque es en la que se ha demostrado pues que las terapias, por ejemplo, individuales casi que no sirven para nada, ¿cierto? Que sí empiezan a servir las terapias grupales, listo, las terapias grupales suelen funcionar en las personas con este tipo de diagnósticos. Listo, pero entonces acá nos podemos encontrar con que las personas realmente pueden cambiar. Listo, que el hecho de yo decir, pucha, yo como que tengo rasgos de personalidad antisociales sociópatas, pues no quiere decir que ya sea el peor sujeto del mundo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de niveles, ¿cierto? Si lo ponemos en porcentajes, nos podemos encontrar con que aproximadamente un 60-70% de las personas que están pagando condena tienen un trastorno de personalidad antisocial. ¿Listo? ¿Y esto por qué? Pues porque no respeto las normas, porque no siento y no conecto con la empatía. Claro, ahí cuando se empieza a generar ese tipo de dificultades, obviamente se vuelve un trastorno de personalidad, ¿cierto? Ya es patológico. Pero igual, por ejemplo, el que yo tenga un trastorno de personalidad y delinca, cometa pues delitos, eso no me exime de mi responsabilidad, porque no es algo que me nube la conciencia, Algunos, es decir, vienen con el ser humano y otros son adquiridos, ¿verdad? Sí, lo que veníamos diciendo ahorita, gran parte, o bueno, no tanta parte, aproximadamente el 20-30% dicen unos autores que es biológico, es hereditario, ¿cierto? Si yo tengo un papá o una mamá narcisista, antisocial o límite, pues tendré una alta probabilidad de desarrollarlo también, pero acá es donde se hace muy importante porque lo que más peso tiene es el carácter que formo, pero ¿cómo lo formo? Desde mi experiencia, desde que soy un chiquito, ¿cierto? Desde que soy un niño empiezo a formarme. Si yo crezco con mi mamá y mi papá que son así, pues además de la genética, con esa experiencia lo voy a potenciar, ¿cierto? Si yo crezco con un papá que no respeta normas, pero también cuando mi mamá me trata de poner normas, él se las quita y todo, y yo sé que no hay quien me frene, pues ahí empiezo a potencializar esos rasgos, ¿listo? Es por eso que venimos diciendo, no se diagnostica antes de los 18 años, pero sí empieza a marcar unos rasgos que llaman la atención. Por eso es tan importante que todos nosotros estemos aquí, porque finalmente, si bien es una parte hereditaria que no podremos transformar, pues el carácter se forma a partir del círculo de socialización primaria, que son ustedes. Generalmente cuando hay una persona con un trastorno de personalidad y se profundiza en la dinámica familiar, el papá o la mamá también tiene, si no tiene un trastorno, pues tiene muchos rasgos de alguna de estas personalidades.
Y si nos vamos a ver, por ejemplo, el trastorno límite, ¿cierto? Acá tenemos muchos ejemplos, pero obviamente no vamos a ponerlos. ¿Cierto? Mamá e hija con trastorno límite de personalidad. Claro, por la jerarquía y todo, muchas veces empieza a ser el problema la hija, ¿cierto? Pero cuando vamos a observar el fondo, no es que veamos el problema es usted o es usted, sino que hay una dinámica que han construido, que ha marcado las pautas de convivencia que ahora tienen, ¿cierto? Entonces, si trabajamos solamente en una parte, igual esa convivencia va a seguir muy compleja, ¿cierto? Porque la otra persona no está entendiendo lo que está sucediendo. Por eso es supremamente importante la herencia de los familiares, ¿cierto? Que si hay dos límites empiezan a reconocerse desde ahí, bueno, tenemos estos tipos de personalidad y que vamos a hacer? Respecto, ¿cierto? Si sabemos que nos amamos y mañana nos odiamos, ¿cómo vamos a hacer para empezar a transitar por los puntos menos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para no transgredir límites de respeto, por ejemplo? Yo estaba como en una reunión grupal que se tocó como estos temas y digamos la importancia de conocerlos y también, o sea, obviamente ya nuestros hijos ustedes o los familiares tienen un diagnóstico, ¿cierto? Que es claro para nosotros. También para uno, como en este caso para mí como mamá, fue difícil interiorizarlo y aceptarlo, ¿sí? Pero también lo decía como que nos puedan entregar en las terapias individuales, grupales, como esas pautas que nosotros como familia podemos tener para poder ayudar a que evolución. Ajá, ¿sí? Porque, listo, puede que venga como de su temperamento, tenga algo de genética y que de repente el entorno familiar haya hecho que ese rasgo se dispare, pero listo, vemos un par que podemos hacer de aquí en adelante, de aquí no estamos haciendo bien y sería muy bueno que en una futura sesión pues se pueda como tener esas pausas de bueno, en el rasgo límite que pautas deberían tenerse en cuenta de la familia. Yo creo que sería muy útil porque claro, hoy no queda muy claro, pero también como frente a esos rápidos, pues, ¿qué hago? Podemos aportar. Exacto. Sí. Adicional a lo que ella dice, pues me parece muy importante porque, pues si bien es cierto, en esta situación, por más años que se lleven en este tema, pues nunca o sea, uno pasa como por todas las etapas, la etapa de la aceptación, la etapa de la negación, luego la etapa de la aceptación, luego lo vuelve a negar, luego empieza con rabia, pero ¿por qué? Pero bueno, preguntarse muchas cosas, ¿cierto? Y en ese proceso uno puede empezar a generar también ciertas conductas que están, por eso yo les decía que si venía o se iban creando en el afán quizá de controlarlo, ¿cierto? De controlar la situación de su hijo, de su esposo, de su familia, del que sea. Entonces uno empieza como a identificarse y a uno decir, bueno, ¿qué tanto estoy aportando desde mi, no tanto personal, sí, bueno, desde mi personalidad o desde mi manera de actuar? Y esas pautas son importantes porque a veces uno como que lo intenta todo, en medio de intentarlo todo, se frustra o resulta siendo permisivo o ya no lo limita demasiado estricto. O quiere tirar la toalla. Sí. O se le convierte porque todo es manipulación, ¿cierto? Se está manipulando. Sí, es en realidad no es cierto, pero no. Pero no es sospechoso. Claro, entonces también es muy importante en esas pautas identificar cuando, lo que decía ahorita Laura me parece muy importante, y es que hay dos límites en donde la mamá pone reglas, el papá pone reglas, pero la otra persona no. Yo siempre me pregunto por qué en el caso de los hijos siempre tiran más para infringir la norma, ¿cierto? Porque más esa herencia o ese modelo, quiere repetir ese modelo de infringir la norma en lugar de pronto como de irse por ese camino, pues no digo que es correcto, pero sí por lo menos más ordenado. Pues yo sé que es porque pues un adolescente no quiere norma, no quiere reglas, no quiere nada. Porque las normas requieren más. Y las normas, yo he tenido muchos problemas con mis hijos, nosotros vivíamos en el valle. En el valle estoy en calor, ahora les contaba 36 grados, pues con trabajo chancla. Sí. Y llegaron a manejarles
solo quería chorcito, la chancla, o sea, el frío, y todavía, pues, bueno, llevo 6 años aquí, yo miro a mí y digo, pero ¿cómo vas a salir en este frío? No, más que yo quiero. Entonces, ha sido un choque cultural, porque muchas veces no es ni la norma, porque no es una norma. O sea, no es una norma de vida que dice si no va por aquí usted muere, sino que es una norma cultural. Cultural, que es desde ahí que se forma también Donde para un manizaleño dice, usted tiene que ir de negro, pero de arriba va un entierro. Mi hija me dice, mira, que yo me muero, me favor, pone lo más alborotado que usted tenga. La Listo, cultura, por sí. Dios, espere. No, mamá, ¿qué tiene que hacer así? Porque no puede ser algo parecido a lo de mi padre. Yo me quedo pensando, tiene toda la razón, o sea, empieza tras de toda esta parte de normas y de tener uno que cumplir ya una sociedad, ¿sí? Depende de la sociedad que yo esté. Entonces, estuve viviendo casi un año en Bogotá y Bogotá es otro mundo. Yo decía, entonces, ¿qué terminan estos, al menos en el caso mío, estos muchachos por cumplir? ¿Qué es lo Pero que- esto que están diciendo es muy interesante porque en un principio hablábamos de esa capacidad de adaptación, ¿cierto? Sí. Una personalidad empieza a ser patológica también cuando yo no tengo esa capacidad de adaptarme, ¿cierto? Adaptarme a lo que está sucediendo afuera. Listo. Ahora bien, les iba a decir algo que se me acaba. Se le fue la Digamos, esa adaptación también depende mucho como esa balanza, que se adapte quién, que se adapte ellos o se adapte uno, ¿sí? Porque entonces, bueno, está bien, pues hoy es domingo, usted salga pues de chambre, ¿sí? Y la otra, bueno, está bien, pues no se vaya pues toda de negro, pero pues póngase una blusita blanca, pues, Sí, sí. sí, o sea, como buscar ese punto medio que permita El negocio, sí. que permita que todos comportemos algo para poder vivir en paz. Todos se ven, todos ponen. Ajá, sí. Con la Todos película. se Como la película. Porque depende mucho de la situación, ¿cierto? Habrá momentos en los que, pues, por ejemplo, si sale de chanclas, pues no implicará como mayor inconveniente, pero si va para el colegio, ejemplo, si va para el colegio y tiene que ir de zapatillas, pues ahí no puede ser negociable que vaya de zapatillas, ¿cierto? Es empezar a transitar, bueno, donde sí podemos ceder en ese límite, donde él realmente no está transgrediendo y donde sí, definitivamente, o cumple o cumple. Además, entonces, hablaban mucho también del contexto, eso era lo que les iba a decir. Por eso se los decía que para diagnosticar esto, pues se necesita una evaluación clínica. Listo. Entonces, si por ejemplo todos nosotros acá nos vamos para Estados Unidos, seguramente nos clasificarían con muchos rasgos histriónicos, límites, y todo, porque es una cultura diferente, ¿cierto? Entonces tú ves una persona hablando duro, no sé qué, cuando allá las personas son como más reservadas, ¿cierto? Entonces eso para ellos va a llamar la atención porque es otra cultura. Esto tiene muchísimo que ver con la cultura, sí, claramente. Pero es que no te van muy lejos del país. Aquí, por ejemplo, uno de los cafeteros de Medellín, Bogotá. Sí, total. Sino que es que uno también tiene que ver en las épocas, todos los asuntos que vienen por las redes sociales. Yo recuerdo en mi infancia, por ejemplo, uno el televisor, llegaba y le decían al papá, cambie la canal. Y eso termina cambiando. Usted, Y uno le digo nada, que es No todos, no todos, no todos. No, claro, es mi hija, eso también. por la porque es que muchos sino que es que las generaciones cambiaron mucho y los papás también. Entonces, por ejemplo, la generación pero es de los necesario. papás, Para mí, no han cambiado. Y las generaciones, ¿cómo saben qué cambió? ¿Qué ha cambiado en el entorno? Las leyes se van. La pero las agresividad. leyes cambian. Sí, las leyes. Pero ¿quién pone las leyes? El hombre. Porque anteriormente uno castigaba a un hijo, lo digo yo, usted lo castigaba, era muy normal.
Su hijo, usted está corrigiendo su hijo. Vaya, esto es lo que yo hoy en día. Además, la sociedad se encarga también de castigar demasiado lo que usted decía ahora, entonces le tengo que parecer, ejemplo, uno como papá también se vuelve rebelde en esta situación, ¿cierto? Porque entonces todo el mundo para opinar es muy bueno, ¿cierto? Entonces, es que usted falló, Todo el mundo es que quiere seguramente solucionar. fue esto, es que seguramente fue aquello, y empieza uno como a... Hace un poco Al final de cuentas, leía un libro donde decía que el que más se castiga es uno, y uno se autoflagela y dice, seguramente sí, fue esto, fue... Y finalmente es un cúmulo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo, en mi caso particular, me da mucha rabia que estigmaticen, por ejemplo, a las personas con el tratamiento, porque la sociedad se encarga de estigmatizarlos. Y mire, ¿cómo les dicen a una persona que consume? Drogadicto, adicto. Eso, o sea, y no es que las cosas se llamen por su nombre, a mí me da mal genio eso, porque yo digo, nadie sabe por qué está pasando en la otra persona, ¿cierto? Porque finalmente se convierte en el síntoma de cosas no reconocidas, de cosas de las que no nos hemos percatado. Sí, Esa es la punta del Es iceberg. como responderle a la sociedad algo que cuento, cuando ya usted le va a importar, ya como que usted descansa, ¿cierto? Y ya como que asume su realidad. Todos esos introyectos, todo eso que nos han metido social, cultural e históricamente no nos permite establecer relaciones genuinas, sino que yo con solo verte a ti porque tú eres hombre y tienes rosado, yo no digo, gay. Y eso también nos pasa con los hijos, entonces los hijitos empiezan a hacer esto, a hacer aquello, entonces así yo sea la mamá y a mi hijo, empieza a ver algo que nos limita en el contacto genuino. Sí, es verdad. Eso nos caga la existencia, el juicio nos caga la existencia. Es que Sí, es muy cómodo, es muy cómodo Eso, ir donde el médico, para- le manden pastas para el cuerpo, pero hay alguien que está con el psicólogo. O el psiquiatra, está medicado. No, eso es la tapa. Eso es una cosa loca. Eso es para locos, Eso es para locos, entonces. y ojalá todos desde chiquitos tuviéramos la oportunidad de hacer terapia, no tendríamos tantos problemas en la sociedad. A mí en mi familia me cuestionan mucho por eso, porque yo soy psicólogo y que acudo mucho a las ayudas. Yo digo, pero es que si existen, pues es que juntos es más fácil, uno solo con esto es difícil. Una carga muy Pero, mire, yo pienso una cosa. Usted quiere ser médico, usted estudia para ser médico. Claro. Usted quiere ser psicólogo, usted estudia para ser psicólogo. ¿Quién ha estudiado para ser papá? No, Ninguno. eso es un reto también. Entonces, estar aquí es como darse el chance de aprender a ser papá, porque ni los bisabuelos estudiaron, ni las abuelas estudiaron, ni la mamá estudió, ni uno ha estudiado. Entonces uno está criando como un niño, como lo criaron a uno. Patrones Y no todo ha sido sano. Pues no es tan sano que mire cómo estamos. Así es. No es tan sano que mire la sociedad cómo estamos. Entonces yo pienso que no es pues como que dejarse señalada, sino enseñarle, pues no, uno no les tiene que decir, tiene que ponerse como las orejas de pescado y no ponerles cuidado, pero tener usted como la tranquilidad de estoy aprendiendo a ser mamá o papá porque es que los estoy criando a ellos. Sí. A ellos, para que sean ellos, pero para una sociedad, ¿cierto? Y pues uno no quiere un ampón, ¿cierto? Entonces, Claro, lo quisiera. Qué pena, pero con esto es donde yo te digo que en las épocas. ¿Sabes por qué? Porque es que, por ejemplo, en este tiempo sí se trata mucho. Hace 10, 20 años no se trataba eso. No, como la psicóloga era la chancla, como decían. el correazo. Claro, mucho. Yo me acuerdo que Porque si no le toca esperar una cita cada 2 meses con un psicólogo en una PN que lo despacha así. No, mira, a veces así tenga la oportunidad, la gente le da vergüenza. O sea, la gente dice, a veces se rayó, porque así dice. No, yo era una, yo lo digo personal. A mí me mandaron para el psicólogo porque fui embarazada en mi segundo hijo. Yo digo, ¿de qué son cosas así de hijo cansada?
Yo me paré 3 veces por ya trabajo, pero si estás andando en Villa María. Yo me paré 3 veces. Me va a casa y no. O sea que ahora sí estás loca. Con eso. Siempre he tomado esas ingresos psicólogo, también me han dado muchos problemas. Exactamente. Y uno aprende a entender muchas cosas. Pero finalmente todo llega a su debido tiempo. Llegar. Tú tenías que llegar acá y eso es Y yo maravilloso. Y ahí es donde dice por qué pasan las cosas. Si no hubiera pasado lo que pasa con los hijos de nosotros, estaríamos en esta venga feliz adelante. Total. Así es. Es que ellos tienen Total. Es que uno se hace el de la vista gorda mucho tiempo. ¿No? Y con los hijos, ya usted no puede. Me toca. Ella es el responsable. Ay, ay, ay. Listo, entonces, trastornos de la personalidad, grupo C, clúster C. Tipo 1, evitativo. Entonces, las personas con este tipo de personalidad se caracterizan por un patrón de inhibición social. ¿Con cuál relacionamos esta inhibición social? Primer quiz de la noche, segundo quiz de la noche, tercero. ¿Cuál? ¿Con el A? ¿Cuál? Ese es el B. social, con el paranoia. No. Con el esquizoide, ¿cierto? Pero acá tenemos que marcar una diferencia clara. El esquizoide no le interesa socializar con los demás, ¿cierto? Realmente, pues no está dentro de sus búsquedas, de hecho hasta como que le incomoda. Mientras que el evitativo sí espera, por ejemplo, conseguir su novio, su novia, su pareja, sí espera tener sus amigos, pero le teme mucho al rechazo, ¿cierto? Entonces mejor evita, ¿cierto? Entonces tienen un sentimiento de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa, Y ¿cierto? usa mucho la aceptación. Exactamente. Buscan la aceptación, pero no son arriesgados porque sienten temor de que los se encasillen, rechacen. Yo tengo una pregunta, pero este y está relacionado solo con la socialización o también puede ser, por ejemplo, con malas decisiones. Un Sí. ejemplo, no estudio, no hago estudiar, no hago Sí, Por totalmente. ejemplo, quisiera trabajar, quisiera tener dinero, pero no entro porque me da miedo que me vaya mal. Sí. Son personas con sentimientos de inferioridad, ¿cierto? Sentimientos de no merecimiento. Entonces, si sumamos todo eso, si sumamos todo eso, pues nos podemos dar cuenta de que, pues ponemos el ejemplo con lo social, pero como en todos los tipos de personalidad empiezan a afectar en todas las esferas. La diferencia es el miedo al hecho de fracasar. Ajá, a la inferioridad, exactamente. Pero no es porque no me interesa ya. Exacto. Y Y ese, esa aceptación, probando cosas que hasta no quieren hacer, pero con tal de encontrar aceptación. Sí, claro. en este clúster C, las personalidades se movilizan mucho desde la ansiedad, ¿cierto? Recuerden que en el anterior era más desde la depresión, en este más desde la ansiedad. No quiere decir que no puedan presentar también otras comorbilidades, pero se caracterizan más por la ansiedad. Porque si vemos en el evitativo, pues el no interactuar me genera ansiedad, el tener muchos sueños, pero no tener como esa voluntad o esa decisión de hacerlo, me genera ansiedad, ¿cierto? Es desear, querer, anhelar, pero no sentirse con las capacidades para hacer. ¿Listo? Dependiente. Comportamiento de sumisión y adhesión relacionado con una necesidad excesiva de ser cuidado. Estas personas generalmente son muy inseguras de sí mismos. ¿Listo? Con unos rasgos dependientes, que significa que yo casi que espero la aprobación de la otra persona para poder tomar una decisión, ¿cierto? Que si mi pareja me dice, es que usted tiene toda la capacidad, métase a estudiar, yo digo, bueno, yo tengo toda la capacidad y me voy a estudiar.
¿cierto? Es que usted no vale nada. Bueno, listo, yo no. Dependiente de un narcisista casado. Eso lo podemos hacer más adelante, ¿cierto? Porque el cluster B, con el cluster C forman unas relaciones buenas. Totalmente. Totalmente. Así como con los hijos. Un centro personal. A ver si listo, por favor. Si yo soy dependiente y no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo no te voy a decir. Te voy a decir, ah, bueno, sí está bien. Si tú me dices, listo, bueno, hoy vamos a salir, vámonos a comer pizza. Entonces yo puede que odie me cae mal la pizza, me cae mal el queso, la masa de la pizza, pero yo te digo que sí. Y me la como por. Y me la como. Es que ese trastorno tiene un problema grandísimo, que es que no siempre acepta la de todos los días. No sé, Lo de que todos le digan a uno, no lo acepta. Todo. Desde el simple hecho de que no quiere pelear, Ajá. no quiere estar solo. Ajá. Sí, Es delegar su vida a Yo los creo que demás. esas personas, creo que son personas pues, muy susceptibles a situaciones. Ay, voy. O sea, creo que tienen A todo, a las adicciones, al maltrato verbal, psicológico, sexual, físico, al abuso a nivel laboral. Si tú en un contexto laboral te encuentras con una persona dependiente, entonces eso será. Eso será la persona que hace todo. La que no Eso será la persona que no dice que no es cierto. Llegamos a la hora. No, pero pues, bueno, perfecto. es una buena pregunta con esa dependiente. ¿Eso es falta de orgullo y ego? ¿O de querer ser bravo? Falta de orgullo y ego. No lo podríamos mirar únicamente desde esa perspectiva, ¿cierto? Digamos que ser orgulloso y tener un ego alto no significa que soy una persona independiente, ¿cierto? Y que tengo relaciones sanas. De hecho, el ego me lleva a tener relaciones también muy tóxicas porque empiezo más a lindar con el narcisista, ¿cierto? Empiezo a ser una persona muy narcisa. Entonces, no es que esté bien estar acá o en el otro extremo, no, por eso les decía ahora, está bien tener rasgos de todas las personalidades, ¿cierto? Seguramente algunos de nosotros decimos, ve, escucha, hay una persona en especial en mi vida con la que yo siento que soy dependiente, pero no con todo el mundo, ¿cierto? Y eso está mal y eso es patológico, pues tendrías que evaluarlo hasta qué punto empieza a ser nocivo para tu misma estabilidad y tu relación, ¿cierto? Hasta qué punto tú empiezas a ceder las decisiones que deberías tomar tú o hasta qué punto lo ves como una ayuda que es sana, ¿cierto? Porque muchas veces tú puedes estar bloqueado, lo que sea, y necesitar una ayuda, un acompañamiento, y ahí recibir una ayuda o sentirte impulsado por lo que dijo otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que lindar entre los extremos. Ah, no, entonces yo para salir de esta dependencia tengo que volverme súper egoico y actuar desde que yo soy lo más importante. No, no sería sano O sea que tampoco. tampoco puede ser la falta de amor propio. Sí, porque es muy diferente, ¿cierto? Acá es vital y primordial empezar a trabajar en la imagen que yo construyo de mí. El autoconcepto sería. Sí, el Exacto. autoconcepto. Autoestima con todas sus subdivisiones, autoimagen, autoconcepto y todas las demás. Bueno, y por último, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Quiénes se sienten identificados ahí? ¿Con cuál? ¿Con el obsesivo? Yo. Uno puede tener una época de ser obsesivo compulsivo, muchos años, y ya luego muchos años que no. Sí, Porque cambia uno. por las condiciones, Por el tu contexto, por las Porque necesidades me tomo emocionales. hijos a mí, por ejemplo, con un hijo. Pues porque yo podría decir, yo era obsesiva compulsiva y ya no puedo. Ya. Ya no.
O sea, Uno le hace a uno la necesidad de cambiar. ajá. Yo, por ejemplo, en este proceso terapéutico he identificado que esos rasgos no son sanos para la crianza de mi hijo que está aquí. Por eso, por parte de mis rasgos controladores y que digo, hijo, dependiente. ¿Y qué hago? Tengo que salir de ahí. Yo no me puedo quedar por ahí. Es que yo estoy así, no me ha costado, papá, lágrimas, pero ahí voy, gateando, pero ahí voy. Espero salir cambiando, ya va gateando. Sí, sí. Pero lo más importante, mi amor, es que lo reconociste. Sí, Entonces, es un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Son personas que generalmente tienen muchos rituales. En medio de sus rituales, pues tienen un patrón de comportamiento y de... Entonces, claro, por llamarlo de una manera, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a vivir con Laura y yo estoy acostumbrada a que me levanto, me pongo las chanclitas que las tengo ahí organizaditas, junticas, meto los pies, me levanto, voy al baño, todo está en perfecto orden, cojo el pocillo de acá que ni tengo que mirar porque sé cuál es el lugar, no sé qué, y llega esta mujer y me desordena todo. Para mí eso va a ser un caos, ¿cierto? Porque yo tenía mi ritual y porque yo tenía la organización de cada cosa en su lugar. Listo, para alguna persona puede diferente, puede decir, escucha, pero esa bobada, usted se puso a alegar por esa bobada, pues usted simplemente alza la cabeza y busca dónde está el pocillo. Pero para mí, realmente, como esa es mi realidad y como es la manera en la que yo aprendí a vivir, pues pucha, es un caos. Listo. Entonces son muy dedicados al trabajo, a los estudios, pero eso empieza a jugar en contra porque se olvidan de lo demás, ¿cierto? Me vuelvo súper obsesivo y compulsivo con lo que tengo que hacer y que todo salga perfecto, pero empiezo a olvidarme, por ejemplo, de las relaciones. Entonces empiezan a afectarse. Son muy detallistas, son muy obstinados, son muy acumuladores, ¿cierto? ¿Acumuladores en qué sentido? En que para mí las cosas son muy importantes. Listo, entonces me cuesta mucho trabajo soltar. Y obstinados en qué sentido, por ejemplo, sé que necesito comprarme un par de medias, pero salgo a comprármelas y están a 30.000. Y yo digo, ¿qué medias tan caras? Puedo tener la necesidad intacta de comprarme las medias y tener 50.000 en el bolsillo, pero yo digo, yo no le voy a echar 50.000 pesos a las 30.000 pesos a esas medias. Comportamientos como esos, como que no. Yo no voy a desperdiciar dinero porque todo es supremamente controlado, poca capacidad de adaptación. Acá seguramente cuando ustedes profundicen en este clúster van a entender la diferencia entre tipo de personalidad obsesiva compulsiva y trastorno obsesivo compulsivo, que sería el TOC. ¿Listo? Hay como un abrebocas, es que uno es egosintónico y el otro es egodistónico. ¿Ustedes conocen ese término? No. Exacto. Sí, pero yo los dije en un inicio, los trastornos de personalidad son egosintónicos, ¿cierto? Porque esa es su realidad. Y realmente yo, por ejemplo, en un trastorno de personalidad tengo esa obsesión, compulsión por lavarme las manos. Entonces yo voy y me lavo las manos y lo disfruto, ¿cierto? No, porque es que necesito estar limpia, no sé qué, es una obsesión, porque hay muchas bacterias, no sé qué, y me lavo las manos muy frecuentemente, ¿cierto? Pero para mí eso está bien. Y me parece muy cochina la hora que se lava solamente 2 veces las manos en días, ¿listo? Ay, no sé por qué no se lava las manos, por qué se fue a comer y no se lavó las manos, por qué le trajeron al sitio y no se lavó las manos, porque fue a cogerle mi celular y no se lavó las manos, ¿cierto? Empiezo a incomodarme por el comportamiento del otro, ¿cierto? Esa sería una personalidad, porque para mí eso es lo que está bien. En el TOC, yo ya empiezo a reconocer que eso está mal, ¿cierto? La paso mal, es egodistónico, no estoy cómodo con esa sintomatología. Entonces yo ya llego a la consulta, por ejemplo, diciendo, pues pucha, tengo una obsesión con lavarme las manos y sé que eso está mal y me está doliendo mucho y me está ardiendo y sé que no lo debo hacer, pero no lo puedo dejar de hacer. Listo, esa es la gran diferencia. En la personalidad es mi realidad y para mí está bien, pero ya en un trastorno obsesivo compulsivo puede ser una dificultad. Listo, igual eso lo van a profundizar en otras sesiones. Ay.
Vamos a tomar está bien, tranquila. Todo está bien. Sí, Preguntas, dudas, inquietudes. Las sesiones siguen siendo aquí presenciales. Sí, Esa era la última virtual. sí. Entonces, que Te perdiste el regaño del inicio. Pensé que iba a decir regalo. No, el regaño y el regalo. Así es. A partir del 28 de febrero, las terapias multifamiliares solo las vamos a realizar de manera presencial. Y vamos a empezar nosotras, así que vengan súper motivados. pero que yo no sé cómo ustedes. Claro que sí. Como yo soy de adultos, yo vengo adultos. De 8 días. Sí, aunque entonces ahí nos toca organizar esta semana el cronograma porque la idea es que si todos pues puedan tener acceso a la profundización de cada uno de los temas. Es decir, ustedes pueden venir a todos. Esperen los direcciones. No, amor, es que la idea es que como sabemos que es complejo que vengan cada 8 días, entonces vamos a separar adolescentes de adultos. Entonces, para que no tengan que venir todas las familias cada 8 días, vamos a organizar cada 15 días, digamos. Hoy les tocó adultos, dentro de 8 días adolescentes, dentro de 15 adultas y así. Pero con este tema, que como es tan largo, se dividió, pues lo dividimos en 4. La idea es que a esta profundización vengan todos y ya nosotros en esta semana les mandamos el cronograma para que el próximo mes pues entonces nos dividamos, porque no tendrá sentido que dentro de 15 días ustedes no vienen. Si vamos a profundizar en el clúster B, que serían ¿cuáles? Antisocial, narcisista, no se me ¿Y cuáles son 4 tipos? Narcisista, narcisista, histriónico, social y límite. Muy bien. Y los dijimos de abajo para mañana, finalmente se ve atención normal. Sí, el día de mañana nosotros prestamos atención común y corriente. Esperamos que todos los usuarios puedan asistir. Ojalá nosotros también podamos llegar. Pero la idea es prestar el servicio con normalidad. Los grupos, las atenciones individuales, todo con normalidad. Cualquier cosa, si se escriben, pues lo escriben ustedes más por el grupo. Ah, sí. Me demoro un poquito porque voy a pie. Si ya saben que va a llegar tarde, madrugue más. Y el tapo, entonces. Listo, para las personas que están conectadas, feliz noche, que estén muy bien. Ya saben que dentro de 8 días los esperamos aquí de manera presencial. Si desean traer algo para compartir, está bien. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Que estén muy bien. Yo estuve en varias. Fue lo mismo. No.